Silencio, pastor. Gracias. Decía que el internet está malísimo, hermano. Se está cayendo mucho. Bien, decíamos en un momento, hace un momento, que Matatías, el sacerdote, ¿verdad?, provocó una rebelión contra Siria, y aquel fue el principio entonces de los macabeos. Aquí inicia esa era, y esa parte de los macabeos es uno de los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica específicamente. Esa historia de los macabeos. Es posible que la nación de Israel nunca haya sufrido tanto como durante en esa época específicamente, ni dicen los historiadores que jamás lucharían con tanto heroísmo, con tanta fuerza, con tanto deseo como en esos tiempos. Macabeo, cuyo nombre significa el martillo, esa parte de Macabeo significa el martillo. Este fue el líder que organizaría la sublevación de ese tiempo específicamente. Entonces, hemos oído hablar de eso, de los macabeos, y ese asunto tiene mucho que ver con este llamado Macabeo. En el 63 antes de Cristo, Pompeyo de Roma, tomó a Jerusalén, y el pueblo de Israel entonces pasó a estar gobernado por un nuevo poder mundial. Estos estaban bajo la autoridad entonces de los romanos cuando nació Jesús, extendiéndose este gobierno durante todo el periodo del Nuevo Testamento. ¿A quiénes vamos a ver gobernando específicamente? Entró la prima Carolina, ahí pudo entrar Carolina. Bienvenida, prima Carolina, ahí a este estudio bíblico. Bien. Poniendo de una vez el micrófono en mute. Gracias. Bien, decíamos entonces que esto es historia. Primero entramos a para después entrar ya al libro de Mateo como tal. Decíamos que el Senado romano nombró a Herodes. Decíamos hace un rato que vamos a ver a esta Roma, la vamos a ver participando en todo el Nuevo Testamento. Roma sería como una parte principal del tipo de gobierno que hubo específicamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso. Ok, a ver si nadie quiere entrar. Bien. Entonces vamos a ver, eso lo vamos a ver bien ahí. Herodes ocupó Jerusalén y asesinó a Antígono, el último de los reyes y sacerdote de los macabeos. Prima, ¿cómo está usted? Bien, entonces ahí empieza esa parte también de los César. Ahí entra César, el 31 antes de Cristo, entra César Augusto, que se convirtió en emperador de Roma. En el 19 antes de Cristo comenzó la construcción del templo de Herodes. La edificación ya había estado llevándose a cabo durante algunos años. Y pasaron cuando nació, es verdad, ese tiempo ya del Nuevo Testamento. Vamos a ir rápido. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. En la vida interna de la nación de Judea se registraron cambios radicales debido a las experiencias vividas durante ese periodo de los dos testamentos. Estamos hablando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en ese medio? ¿Qué pasó en ese tiempo? Después del cautiverio en Babilonia, todos los judíos se apartaron de la idolatría y se implicaron entonces en un intenso esfuerzo de búsqueda de la santidad de la ley, que se convirtió en un ídolo para ellos. Oigan, buscando la manera de ser santos, buscando la manera de agradar a Dios, buscando la manera de convertirse en gente diferente. ¿Qué hizo el pueblo judío? Se fue entonces, llevó esa práctica de la ley, lo llevó a la idolatría. O sea, en vez de adorar al Dios que hizo la ley, ellos empezaron a tener la ley casi como su Dios, a inclinarse y a practicar la ley de tal manera que se olvidaron de Dios y se enfrascaron en lo que era la ley. El hebreo clásico dio paso entonces al arameo en su lengua diaria, y conservándose el hebreo para su utilización de las sinagogas. Entonces ahí entramos ya en algunos
nombres que lo vemos después que no se veían en el Antiguo Testamento. La palabra sinagoga, una sinagoga. ¿Qué eran las sinagogas en ese tiempo? Estas comenzaron a existir después de la citada cautividad, convirtiéndose la sinagoga en centros de la vida religiosa en Judea y por todas las regiones donde el pueblo se dispersó. Donde quiera que habían judíos, donde quiera que habían parte del pueblo de Dios, entonces levantaban, en vez de un templo de lo de antes, empezaron a levantar sinagogas donde ellos podían reunirse y compartir la palabra y donde leían los libros que habían dejado los profetas. También surgieron un grupo de partidos que se mencionan en el Nuevo Testamento y de los que no se había oído hablar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora algunos nombres que en el Antiguo Testamento no existían, pero que empezaron a surgir en ese tiempo intertestamentario. En ese tiempo empezaron a surgir nombres como sinagoga, también personajes como los fariseos. Acabamos de decir que el pueblo judío, en su afán por ser santos, en su afán por seguir la ley mosaica, en su afán por regirse por las leyes y por las normas dadas por Dios a Moisés, entonces se volvieron unos cuidadores, se volvieron unos que estaban velando porque esa ley se cumpliera a rajatabla, como fuera necesario, como fuera posible, sin importar el costo de esto. De aquí surgen entonces los fariseos, que vamos a verlo en el Nuevo Testamento como personajes claves de la historia. Aquí Amalia está levantando la mano. Dime, Amalia. ¿Cuál es la diferencia entre templo y sinagoga? El templo específicamente fue lo que Dios instituyó al principio. Era un lugar erigido específicamente donde estaría. Bueno, la pregunta de Amalia es la diferencia entre templo y sinagoga. Entonces, en el templo fue lo que Dios instituyó desde el principio para que allí se adorara. Y no solamente eran 4 paredes, estaba constituido también por los atrios, estaba constituido por diferentes lugares: el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar de la propiciación. Entonces eran diferentes lugares que no solamente eran las 4 paredes donde se adoraba. Es la diferente. Entonces la sinagoga era un lugar solamente para reunirse. Se reunían a compartir la palabra de Dios. Era más como la sinagoga es lo más cercano a la iglesia. Sí, exactamente. La sinagoga de ese tiempo es lo más cercano a nuestros templos de hoy, lo que llamamos templo de hoy. Sí, el templo tenía mucho que ver, no solamente con adoración, sino con sacrificios, servicio. Recuerda que en ese tiempo había un grupo de personas que servía. Allí, tanto afuera, se sacrificaban animales, habían varios lugares donde podían hacer sacrificios, pero había un lugar santo, había un lugar santísimo, donde solamente entraba, que es donde vamos a ver que entró Zacarías, que entraba el sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año, no el mismo siempre. Entonces esa era la diferencia. El templo tenía varios lugares, varios espacios, y tenía lugares específicos. Yo había dicho, mientras que la sinagoga, podríamos decirlo así, ya no es un lugar que Dios manda a construir, sino que los hombres lo hacen en diferentes lugares para ellos entonces adorar. Es lo más parecido a nuestras iglesias. La sinagoga es lo más parecido a nuestras iglesias de hoy. Pero ahorita vamos a hablar es que estamos hablando de la sinagoga. Entonces, ok. Bien, entonces entramos ya a lo que son los fariseos específicamente. Los fariseos eran el partido dominante. Cuando hablo de partido, hablo de un grupo específico, ¿verdad? Que estaba en el lugar. Eran el partido dominante que ellos surgieron para defender el estilo de vida de los judíos frente a las influencias extranjeras. Para cuidar el estilo de vida,
para cuidar las prácticas, para cuidar lo que ellos conocían, la cultura. Los fariseos estaban para esto, para cuidar todos los ritos que los judíos debían llevar, tanto en Jerusalén como en los demás lugares donde ellos se habían mudado o estaban haciendo vida. Saben, acuérdense que después de en la dispensación, en el tiempo, o no recuerden, se aprendan los que no lo saben, pero la dispensación, muchos judíos fueron a vivir o fueron llevados a otros lugares, llevados cautivos a Babilonia, a diferentes lugares. Entonces, allí le nacieron familias, allí hicieron ¿cómo diríamos que hicieron qué? Hicieron vida social, ¿verdad? Hicieron vida. Y entonces es como hoy en día que aquí en Santiago tenemos gente de la capital, de San Juan, de diferentes partes del sur, del este, de todas partes. Entonces, eso mismo pasó con los judíos que se dispersaron por diferentes lugares todavía hasta el día de hoy. Entonces, los fariseos estaban para cuidar esas normas, cuidar esas leyes, tanto dentro como fuera de Jerusalén. Y entonces, en las sinagogas se llevaban estas prácticas y estas enseñanzas para recordarla siempre. Amén. Sí, hay, no hay más, es que es tan pequeño ahora. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora, hermanos? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que decir? Entonces, los fariseos. Ajá. Dice Nani que ella pensaba que los fariseos, bueno, los fariseos. Porque la mamá de mi nieta, cuando yo le digo que venga a mi casa, ella dice que no, que se va a quedar la de ella me dice, la mamá, que Rosalis es una farisea. Bien, vamos a ver, por eso estamos mencionando estos nombres de fariseos, porque vamos a ver cada una de las intervenciones de los fariseos en el Nuevo Testamento y veremos, Nani, si por qué los fariseos fueron parte de estas personas que juzgaron y que fueron parte de los que se unieron también en complot en contra de Jesucristo y por qué lo hicieron. Pero el tiempo va a decir, estos son personajes que lo vemos ahora para entonces cuando lo veamos en el Nuevo Testamento no sean extraños a nosotros. Entonces, los integrantes de estos, los fariseos, eran legalistas, eran muy estrictos, que creían solamente en lo que se había dicho, no permitían ningún tipo de cambio, no permitían ningún tipo de añadidura, nada nuevo permitían los fariseos, porque solamente creían en lo que decía el Antiguo Testamento. En política, los fariseos eran nacionalistas que querían restaurar el reino para la descendencia de David. Recuerden que a David se le promete que de él saldría un reinado que sería para siempre. Los fariseos, dentro de su legalismo, también estaban cuidando que específicamente todo fuera ahí en ese círculo de Jerusalén, en ese círculo de los judíos, para preservar, ¿verdad?, el nacimiento del rey o de los reyes que serían para siempre. Estos eran un partido político religioso. Los fariseos eran tanto un partido político como religioso, y hoy en día se les consideraría entonces como conservadores desde el punto de vista teológico y de extrema derecha en política. Lo que saben de política, esos fueran los fariseos. El otro grupo, y ya con este grupo vamos a terminar, el otro grupo eran los saduceos. El otro grupo que estaba del otro lado entonces eran los saduceos. Vamos a ver diferentes grupos. Los fariseos, los legalistas, ¿verdad? Y los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Y estos grupos lo vamos a ver mucho también en el Nuevo Testamento. Este era otro partido, otro grupo que estaba constituido por personas de buena posición, adinerados, en cargos políticos bien altos y de una mentalidad social que querían librarse de la tradición. Los fariseos eran legalistas que querían seguir con la tradición, pero entonces los saduceos decían, vamos a ser libres de esa tradición. Eran liberales en cuanto a la teología
y los saduceos rechazaban el elemento sobrenatural. De esta manera, ellos se oponían a los fariseos. Entonces, tanto los saduceos como los fariseos eran contrarios, Los saduceos eran muy semejantes a los epicúreos o a los griegos, cuya filosofía que en un principio se limitó a afirmar que el más alto bien de la vida era el placer. Parece también que le gustaba mucho lo que era el placer, que consistía en la ausencia de dolor. Al final llegó a la perversión de promover la búsqueda de placeres extravagantes. Este grupo político religioso de los saduceos, más allá de la conocida frase, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Lo que ellos pretendían alcanzar era una vida buena. Muchos pensaban que podían vencer sus apetitos o pasiones físicas satisfaciéndolas, y quedando rienda suelta a esas pasiones, estas ya no necesitarían ser atendidas. ¿Qué decían los saduceos? Bueno, sí, después que uno está lleno ya, uno no quiere ni ver la comida. Entonces yo decía, vamos a saciar todos los apetitos, vamos a hacer todo lo que nos venga en gana, y cuando ya nos cansemos de eso, ya no vamos a querer practicarla. Muchos aceptan hoy esta filosofía, solo cabe agregar que si ya entonces no funcionó, hoy tampoco va a funcionar. Entonces, vimos hoy a la sinagoga, lo que era una sinagoga, ¿verdad? ¿Qué se hacía en la sinagoga? Que es lo más parecido, decíamos ahorita, a un templo hoy en día. Vimos a los fariseos, que son unos legalistas, y vimos a los saduceos. Antes de terminar, vamos a terminar con los escribas, que yo sé que ustedes ya han oído hablar de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Su nombre tiene mucho que ver con lo que ellos eran. Era un grupo de expositores profesionales de la ley. Los escribas surgieron en la época de Esdras. Esdras también era un escriba, descendiente de Aarón, y era un funcionario del gobierno persa, encargado de los asuntos judíos, y que fue a Jerusalén con los repatriados que regresaban para reanimar su fe. Sí, mi amor, lo que tú digas. Bien, entonces los escribas tuvieron autorización para imponer la ley de Moisés específicamente. ¿Te iba a decir algo, Modesta? No. ¿Por qué tú me estás haciendo señas? Oh, oh. Bien, decíamos ahorita, hermano, no se aburran ni se cansen, porque esto es historia. Para poder entrar a Mateo tenemos que decir la historia y saber dónde vienen los fariseos, saduceos, la sinagoga, los escribas, los celotes también, que vamos a ver después también. Entonces los escribas, ¿verdad? Querían que la ley de Moisés también fuera aprendida, fuera leída, ¿verdad? Fuera estudiada, y eso lo vimos varias veces, cómo Dios hacía que repitieran la palabra. Ellos eran los que argumentaban, eran los que discutían sobre sutilezas, más preocupados entonces por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Cuando el rey Herodes llamó a los escribas para preguntarles dónde iba a nacer Jesús, ellos le informaron que sería en Belén, porque los escribas tenían todo tipo de historia, conocían la historia, conocían todo lo que decía la ley, todo lo que decía los libros que ya habían sido escritos. Existe el peligro de desear solamente información y un conocimiento de la Biblia sin integrarlo, sin interiorizarlo, ni haciéndolo formar parte de nuestra vida. O sea, hay mucha gente que se sabe los textos bíblicos, que lee la Biblia, que conoce ciertas partes de la Biblia, que sabe lo que dice y todo eso. Lo recitan, lo hablan, pero no lo interiorizan, no lo hacen parte de su vida diaria, no lo practican, y eso es un peligro. Pero no permite tampoco que la palabra de Dios tome posesión o gobierne sus corazones. De nada sirve que sepamos lo que Dios nos dice, de nada sirve que sepamos mucho de la Biblia si eso no es parte de nuestro diario vivir. Entonces los escribas
fueron un claro ejemplo de esto. Si es importante conocer la palabra de Dios, es muy importante. También es un logro muy loable el conocerla, el entenderla, pero es más importante también poderla traducir a la vida real y poder llevar también y transmitirla a otras personas. En otras palabras, no es malo que conozcamos las escrituras, es lo mejor que nos puede pasar, pero también tenemos que llevarla a la práctica. Amén. Entonces, hay algunos otros datos que tenemos que ver, que yo se lo voy a compartir en el grupo para que lo vayan viendo y entonces sean parte de este estudio. Le voy a mandar parte de estas diapositivas por el grupo, así ustedes van viéndola, van leyéndola, pueden ir haciendo preguntas y entonces en la semana próxima terminamos con esta parte y ya sí entraríamos al libro de Mateo. Esto es historia, pero es importante que conozcamos la historia para que podamos conocer cómo llega el Nuevo Testamento, por qué entra Mateo, por qué, a quién le habla Mateo, qué significa la escritura de Mateo para los judíos específicamente y cómo esto puede hablarnos a nosotros hoy en día. Así es que esto es parte del estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna idea que quieran dar? ¿Alguna propuesta que tengan en cuanto a este estudio? Pueden entonces abrir micrófono y hacer su comentario. Amén. ¿Qué le ha parecido esta parte? Me gustaría saber. Con honestidad. Abran y pueden hablar con honestidad. Vamos a ver. Abran micrófono. Si no entendieron nada, no se preocupen, que eso es normal en algo como este. Pueden abrir micrófono y pueden preguntar, pueden opinar. Amén. Amén, pastor. Está muy interesante, algo nuevo para algunos, por ejemplo, para mí, pero es algo que debemos de aprender, es algo nuevo, pero que edifica. Amén. Amén. Repito que es historia y al principio va a ser un poco, pero cuando entremos ya al libro, ya será diferente. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Quién es ese? Miguel de los Santos. José Miguel. Bien, ¿alguien más? ¿Cómo que Modesto está preguntando que quién soy yo? Oye, Miguel, hoy. Miguel de los Santos. Si usted está ahí trancado a Hachi Machete y no prende cámara, hay mucho Miguel. Bien, ¿alguien más quiere? Pueden opinar, pueden decir algo con sinceridad, hermano, no hay problema, estamos abiertos. Yo sé que a veces la historia es difícil, pero es importante que no. Bueno, Amalia me está diciendo que no. Sí, Amalia, hay para gente que la historia no le gusta. Eso a ti y a tu mamá que le encanta la historia. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna algo que quieran decir de lo hablado, que entendieran, que no entendieran? Nada. Estuvo muy bien la historia, sobre todo en ese periodo, como tú dijiste, es un periodo sumamente importante y catastrófico para la historia, porque se sufrió mucho se sufrió en ese tiempo. Inclusive, pues nosotros ahora tenemos el periodo intertestamentario. Para los judíos, ellos lo dicen de otra manera, para ellos es primer templo y segundo templo. Sí. Ahora, sobre todo la parte donde hablaste de Antíoco Epifanes, que hizo mucho daño, sobre todo a los macabeos, que inclusive mandó a uno de sus guardias y entró al templo para poner una estatua de él. Y tenemos la historia ahí de Matatías Macabeo, quien se indignó tanto que mató a la persona que fue a poner esa estatua. O sea, ahora nosotros aceptamos hay personas que aceptan todas las cosas que se dicen, ideología de esto y de aquello y de lo otro, y nadie dice nada, pero vemos que cuando tú entiendes la palabra del Señor y cuando tú entiendes lo que es Dios, tú tienes un celo, y ese celo a que las cosas de Dios se profanen, te hace a ti reaccionar de una manera que tú hablas a favor de lo que tú crees. Así es, y lo defiendes. Amén. Gracias, José Miguel.
¿Alguien más quisiera opinar o preguntar o decir algo? Bien, yo sé que también están agotados y cansados, vienen de trabajo. Así es que hubo gente que entró y salió. Hubo gente que entró y salió. Men, Iris, Iris, sí, Iris salió. puede ser por el internet. A ver si el internet ha estado mal en algunos lugares. Y no grabamos mucho, hermano. Vamos a ver cómo se grabó para mandarlo por el grupo. Así es que recuerden, esta es la primera parte y la próxima semana, si Dios quiere, ya vamos entrando ya en materia de lo que es el libro de Mateo y vamos a irlo trabajando versículo por versículo, hermano. Así que lo vamos a trabajar versículo por versículo. Así es que yo sé que va a ser muy interesante y vamos a aprender bastante. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde y será pues hasta la próxima semana. Gracias a Eduardo, Diana, Alexander. Creo que Elvis entró y también salió. Así que Dios le bendiga a todos y esperamos que el Señor les guíe y que puedan dormir tranquilos. Ven, nos vemos el domingo si Dios quiere. Amén, pastor. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga a todos. Bendición. Bye. Nos vemos, Nani. Nani.